Saludos estudiantes, en el día de hoy vamos a trabajar con el cuadernillo número 3, semana 3, día 3. Vamos a iniciar con la actividad 4, llamada Casas de Plástico Reciclado. Está ubicada en la página 24 de su cuadernillo. Aquí vamos a leer una noticia muy interesante sobre casas construidas con materiales reciclados. Vamos a iniciar la lectura. Dice viernes 15 de febrero. Periódico El Norte. Casas de plástico por el bien de todos. El municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. Aquí vemos una imagen de la casa construida con partes, con partes recicladas. Vamos con el primer párrafo que dice: los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, desde enero pueden disfrutar de casas construidas con plásticos reciclados. Estas casas están hechas con plástico flexible, por eso no se quebrarían ni siquiera con un pequeño sismo. Además, la construcción de estas casas es rápida, ecológica, de bajo costo y a prueba de incendios. Vamos con el segundo párrafo. Actualmente, todos los plásticos que las personas utilizan y que ya no les sirven van a los vertederos y a los ríos, y ahí llegan a los océanos. Eso es una contaminación para todo el planeta. Este nuevo material contribuye con el cuidado del ambiente porque le da nuevo uso al plástico triturado y evita que el planeta se contamine. Observar estas viviendas y saber que son fabricadas a partir del plástico permite pensar con optimismo en las posibilidades de mejorar esta grave situación. Una vez que hayas leído el texto de la noticia, vamos a trabajar con la tarea 3, en la cual nos habla de que tenemos que señalar si la información de las siguientes frases corresponde a lo que cuenta la noticia. Escribe una V si la frase es verdadera y una F si la frase es falsa. Por ejemplo, tenemos esta última frase: el reciclado del plástico no disminuye la contaminación del ambiente. Si usted cree que es verdadero, le pongo una V. Si cree que es falso, pues le agrego una F. Cualquier duda, favor consultar en la noticia nuevamente para que puedan realizar el ejercicio de manera correcta. Luego, en la tarea 4, vas a buscar y a subrayar en la noticia un sinónimo para cada una de estas tres palabras: económico, molido y esperanza. Entonces, te recuerdo que los sinónimos son palabras diferentes que tienen significados parecidos. Es decir, debemos buscar o una palabra que tenga el mismo significado de la que debemos subrayar en el texto. Por ejemplo, tenemos la palabra hablar. Un sinónimo de la palabra hablar es conversar. Entonces, de estas tres palabras vas a ir al texto de la noticia y vas a subrayar tres palabras que signifiquen lo mismo. A continuación vamos a seguir con la actividad 5. Dice las partes de una noticia. En esta actividad vamos a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vamos a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. En la tarea 1 nos muestra las diferentes partes de la noticia y en la tarea 2 nos dice que debemos de identificar en ella sus 5 partes. Entonces, para esto te voy a mostrar y te voy a explicar cada parte de la noticia con la que ya leímos anteriormente. A continuación vamos a destacar las partes de la noticia. Dice que lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro título. Siempre va a estar en grande. Dice que expresa la idea principal de la noticia y siempre va a estar en la parte de arriba, ya sea en una revista, en la televisión, en la radio, en los periódicos o en el internet, llamada título o titular. Luego tenemos una foto que es opcional, pero aquí se hace una relación directa con la noticia.
debajo de la foto, si se fijan bien, tenemos algo que se llama pie de la foto, que es donde se expresa la descripción de la imagen. En este caso dice que la casa de Moca, construida con plásticos reciclados. Luego tenemos el copete o la entradilla. Esta es una continuación del título. Y a esta parte la llamamos cuerpo, que es donde se cuenta información con detalles sobre lo ocurrido. Qué, quién, cómo, dónde y cuándo. O sea, todo lo sucedido del evento o de la situación que queremos transmitir a partir de la noticia. Una vez terminada esa actividad, vamos a escribir un resumen de la noticia. Entonces vas a prestar más atención a la información principal de acuerdo a los detalles, y ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Después, en la tarea 4, deberás de leer el resumen en voz alta, revisa si se entiende lo que quieres transmitir, luego revisa la ortografía. En tu cuaderno vas a hacer lo siguiente: vas a ubicar la fecha del día de hoy, lengua española, tema, la noticia, y aquí le ponemos resumen. Una vez terminada con la actividad 5, vamos a trabajar con la actividad 6, llamada volumen de los prismas. Cuando hablamos de volumen me refiero al espacio que ocupa un cuerpo. Entonces vamos a ver los dos prismas que ya armamos, que es el cubo y que es el prisma de base cuadrada. Aquí tenemos la columna del cubo y el prisma, luego tenemos la columna donde se refiere al número de caras. Vamos a hacer un ejemplo de esta parte. Recuerden que las caras son las paredes. Vamos a contar las caras de este cubo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que el número de caras del cubo es de 6. Aquí en la otra columna dirás figuras geométricas de las caras. Vas a decir si es un cono, si es un cuadrado, si es un rectángulo. En este caso, se da un ejemplo de que el prisma de base cuadrada tiene cuadrados y rectángulos, y después debes decir si son todos iguales y si no son todos iguales. Tarea 2. Anticipar cómo quedará armado. Tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado coloca un número del 1 al 6 en cada cara. Entonces vamos a colocar los números. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Entonces debes de pensar y anticipar qué pares de números crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este modelo. La cara 1 quedó enfrente a la cara número. Entonces ya ahí deberás tú, o sea, cuando lo armes, ¿dónde crees quedará esta cara 1 y con qué número quedará opuesto? ¿Con este, con este o con este? Piensa. Continuamos con la tarea 3, que nos dice que dos cubos son iguales a. Debemos observar estos dos cubos y nos pregunta cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio, es decir, el mismo volumen del prisma de base cuadrada. Entonces nos dice que observemos bien la figura. Aquí tenemos dos. ¿Cuántos cubos necesitamos para que nos dé esa misma figura? Piensa en tu respuesta y luego escríbela aquí. Por último, vamos a la tarea 4, que dice vamos a medir el volumen de las casas con cubos, o sea, el espacio. Observa estas imágenes, son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cubos geométricos, ya sea A, B, C o D, se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Según la forma, vamos a identificar si la casa es conocida o la casa es rara. Después tenemos que anotar aquí debajo la cantidad de cubos que tiene cada casa. Vamos a hacer un ejemplo. Esta es la primera casa. Vamos a ver qué forma tiene. Vamos a hacerle la forma. Bien. Si observamos, podemos ver que es una casa conocida. Entonces le ponemos una C de casa conocida.
Y abajo le escribimos cuántos cubos tiene. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tiene 10 cubitos. Lo mismo debes hacer aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer un segundo dibujo de la figura B. Ahora, revisando esta forma, ¿qué crees que tiene? ¿Que es una casa rara o una casa conocida?